Permítanme comenzar diciendo algo con absoluta claridad, con la franqueza con la que suelo hablarle a mis estudiantes y a mis oyentes desde hace muchas décadas. Lo que México acaba de lograr frente a Estados Unidos en un tribunal internacional no es una nota curiosa para abogados, no es una rareza técnica perdida en algún archivo polvoriento, no es un detalle menor de la diplomacia. Es un golpe directo a la arquitectura del poder económico que durante mucho tiempo permitió a las grandes corporaciones estadounidenses mandar, amenazar y castigar a países enteros sin enfrentar consecuencias reales. Lo que ha ocurrido en esta corte internacional donde Estados Unidos y sus empresas casi siempre ganaban es sencillamente histórico. Durante años se nos dijo que el sur global, que países como México solo podían aspirar a obedecer, a firmar, a cumplir y a pagar. Hoy por primera vez en mucho tiempo el libreto se invierte. La empresa que llegó como demandante se marcha como derrotada. El Estado que era presentado como débil, caótico o incapaz se marcha como vencedor. Y eso, créanme, tiene implicaciones que van mucho más allá de los nombres propios involucrados en el expediente. Para entender la magnitud de este momento hay que mirar más allá del lenguaje técnico, más allá de los códigos y más allá de los términos jurídicos que parecen escritos para que el ciudadano común se sienta excluido. Lo que está realmente en juego es algo muy sencillo de comprender. Durante décadas existió un mecanismo internacional diseñado para colocar la protección de la inversión extranjera por encima de la voluntad democrática de los pueblos. Cada vez que un país intentaba regular, ordenar, cuidar sus recursos o corregir abusos, aparecía la amenaza del arbitraje internacional. Ese sistema de arbitraje no ha funcionado como un tribunal neutral e inocente, sino como una especie de seguro político para las grandes corporaciones. Si un gobierno se atrevía a tocar sus privilegios, la empresa no se conformaba con ir a los tribunales nacionales, saltaba por encima de ellos y acudía a ese espacio internacional donde las reglas, los procedimientos y la cultura institucional estaban moldeados desde el inicio para favorecer al capital transnacional. El mensaje era claro: si se atreven a regularnos, les llenaremos de demandas, les exigiremos sumas gigantescas, los asfixiaremos hasta que vuelvan a obedecer. Piensen por un momento lo que significa vivir bajo esa amenaza permanente. Imaginemos que un país decide proteger sus ríos frente a una concesión minera que contamina. Imaginemos que un gobierno se atreve a subir el salario mínimo para que sus trabajadores puedan comer mejor. Imaginemos que se aprueba una ley que limita la especulación sobre tierras campesinas para evitar el despojo. Cada una de esas decisiones legítimas en cualquier democracia puede convertirse de la noche a la mañana en motivo de una demanda internacional que exija compensaciones por supuestas pérdidas futuras, muchas veces infladas a niveles delirantes. Conozco bien cómo opera esta lógica, la he estudiado durante buena parte de mi vida. Primero viene la crisis, la urgencia, la presión internacional para privatizar, abrir la economía, firmar tratados de libre comercio, aceptar concesiones. En medio de esa urgencia se firman contratos desiguales, se entregan garantías excesivas, se renuncian a derechos históricos. Después, cuando la sociedad empieza a darse cuenta de la magnitud del daño y presiona para corregir, aparece el chantaje impuesto por esos tribunales de arbitraje internacional. Si cambian las reglas, si tocan la concesión, si protegen su agua o sus bosques, les demandaremos y tendrán que pagar sumas que superan por mucho lo que gastan en hospitales, en escuelas, en vivienda pública. Así fue como se construyó una especie de gobierno invisible del capital. Un gobierno que no se presenta a elecciones, que no rinde cuentas ante los ciudadanos, que no tiene oposición parlamentaria y que sin embargo puede anular decisiones soberanas de estados enteros utilizando un arsenal de abogados, cláusulas oscuras y argumentos financieros. Ese gobierno invisible se expresaba precisamente en tribunales como el que hoy ha tenido que fallar a favor de México. Lo que México hizo en esta ocasión fue algo que durante mucho tiempo se nos dijo que era imposible. En lugar de doblarse, en lugar de negociar en silencio, en lugar de aceptar una derrota anticipada, decidió enfrentarse a la demanda con la máxima seriedad técnica y política. No llegó a ese tribunal a suplicar comprensión, no llegó a pedir una rebaja de la factura, llegó a desmontar punto por punto el relato construido por la empresa demandante. La clave de este caso está en entender la naturaleza de las tierras en disputa. No se trataba de lotes urbanos comunes y corrientes, ni de simples parcelas privadas. Eran tierras con carácter social, con raíces profundas en las luchas agrarias del siglo pasado, protegidas por la Constitución y por un conjunto de normas que reconocen su vocación colectiva. Lo que intentó la empresa, y esto es fundamental, fue borrar esa naturaleza social mediante una operación jurídica forzada. Quiso transformar lo que era colectivo en mercancía, lo que era fruto de una larga historia de lucha campesina en un activo más dentro del mercado global. Sobre esa transformación artificial levantó toda su demanda, proyectó ganancias futuras que nunca se concretaron, calculó pérdidas hipotéticas como si ya fueran realidades irrefutables, infló cifras, construyó escenarios dramáticos para presentarse ante el tribunal como víctima de un estado arbitrario. No es la primera vez que vemos este guión. Se ha repetido una y otra vez en África, en América Latina, en Asia. Es el manual básico de la corporación que se disfraza de inocente inversionista cuando alguien se atreve a cuestionar sus privilegios
privilegios. Lo que cambia en este caso es que México no aceptó el papel de acusado sumiso. El Estado mexicano llevó a ese tribunal registros agrarios, archivos históricos, testimonios comunitarios, antecedentes constitucionales, jurisprudencia y peritajes. Mostró que esas tierras no eran una mercancía cualquiera, que su carácter social estaba reconocido desde hacía muchas décadas, que los supuestos derechos adquiridos por la empresa se apoyaban en interpretaciones sesgadas y en una lectura interesada de la realidad. Cuando el caso se examinó con rigor, se hizo evidente que el castillo financiero levantado por la corporación estaba construido sobre arena. Las proyecciones de pérdidas futuras aparecieron como exageraciones calculadas para justificar una indemnización desmesurada. Los argumentos sobre la transformación del régimen de propiedad chocaron con la Constitución y con la historia jurídica del país. Es decir, cuando se quitó la capa de retórica empresarial, lo que quedaba era una pretensión sin base sólida. Y aquí ocurre lo verdaderamente excepcional. El tribunal no solo rechazó la demanda de la empresa, fue más allá, ordenó que la propia corporación asumiera costos, algo que en la práctica de estos tribunales es extremadamente raro. Durante años la lógica dominante había sido la contraria. Los estados pagaban, las empresas cobraban. El riesgo estaba siempre del lado de los pueblos, nunca del lado del capital. Esta vez, en cambio, el riesgo cambió de lugar. La empresa descubrió que acudir a ese tribunal podía salirle caro. Quizás no se imaginen lo que significa en términos de poder que una multinacional reciba ese mensaje. A partir de ahora, cada vez que una corporación piense en demandar a un estado como México por miles de millones de dólares, tendrá que preguntarse si su caso es realmente sólido o si corre el peligro de terminar pagando ella misma la cuenta. Ese cambio en los incentivos es una grieta en el muro de impunidad que rodeaba a los grandes actores empresariales. Este resultado además tiene un efecto simbólico de enorme alcance. Durante mucho tiempo la política exterior de figuras como Donald Trump se apoyó en la idea de que Estados Unidos podía sancionar, castigar y humillar a otros países sin recibir respuesta efectiva. Se utilizaban aranceles, amenazas comerciales, campañas mediáticas, presiones diplomáticas y, por supuesto, este tipo de demandas internacionales como instrumentos de disciplinamiento. El mensaje era sencillo: si no hacen lo que queremos, pagarán un precio altísimo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando en uno de los terrenos más favorables para ese tipo de estrategia, el terreno jurídico internacional, los aliados del poder estadounidense pierden un caso clave frente a un país al que consideraban inferior? Lo que ocurre es que se resquebraja el mito de la invencibilidad. Si se puede ganar ahí en esa corte, se abre una puerta para que otros también se atrevan a intentarlo. Y esto es precisamente lo que empieza a preocupar en Washington y en los centros financieros que rodean al poder político. No es casual que el silencio mediático sobre este caso haya sido tan llamativo. Quienes controlan los grandes medios corporativos en Estados Unidos y en muchos otros países entienden que, si se habla demasiado de esta derrota, si se explican sus detalles, si se cuenta que la empresa perdió y que México ganó, otros gobiernos podrían tomar nota. Podrían preguntarse por qué ellos no se defendieron con igual firmeza cuando fueron demandados. Podrían revisar sus archivos, buscar casos semejantes, reabrir disputas que se daban por perdidas. Desde la perspectiva de la economía política, lo que vemos aquí es un punto de inflexión en el orden económico mundial. No porque una sola sentencia judicial cambie toda la estructura del sistema, eso sería ingenuo, sino porque introduce una contradicción en el corazón mismo del modelo. Ese modelo se había construido sobre dos pilares. Primero, la libre circulación del capital, casi sin restricciones por encima de las fronteras. Segundo, la capacidad de ese mismo capital para utilizar instituciones internacionales a su favor, siempre que un Estado intentaba limitar sus excesos. El caso de México muestra que ese segundo pilar ya no es completamente seguro, y si el capital percibe riesgo en el uso de esos tribunales, la relación entre los estados del sur global y las corporaciones transnacionales comienza a reequilibrarse. No se trata de una revolución instantánea, se trata de un desplazamiento gradual, pero profundo en la correlación de fuerzas. Para las mayorías trabajadoras, para la gente que se levanta temprano, que toma transporte público, que intenta pagar la renta, que va al mercado y se enfrenta a precios cada vez más altos, puede parecer que todo esto es demasiado abstracto. Tribunales internacionales, arbitrajes, reclamaciones multimillonarias, todo suena lejano. Sin embargo, les aseguro que no lo es. Cada vez que un Estado pierde una de estas demandas, los recursos para la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura y los programas sociales se reducen. Ese dinero no sale del bolsillo de los presidentes, sale de los presupuestos públicos que se nutren de los impuestos que paga la población. Cuando un gobierno tiene que pagar una indemnización gigantesca a una multinacional, suele recortar gastos en hospitales, en escuelas, en becas, en apoyo al campo, en protección ambiental. Es decir, la derrota jurídica se traduce en derrota social. Por eso insisto en que este caso no es solo una victoria diplomática o técnica, es una victoria con impacto directo sobre la vida de la gente, aunque ese impacto todavía no se vea en toda su dimensión.
Hay otra enseñanza central que debemos extraer. Durante décadas nos repitieron una narrativa tóxica sobre la pobreza y la desigualdad en países como México. Nos dijeron que si había salarios bajos era porque los trabajadores no eran lo suficientemente productivos. Nos dijeron que si había pobreza era porque la gente no se esforzaba lo suficiente, porque había corrupción cultural, porque faltaba disciplina, porque el problema estaba en los individuos y no en las reglas del juego. Esa narrativa tenía una función política muy clara: evitar que miráramos hacia arriba, hacia las estructuras internacionales, hacia los tratados asimétricos, hacia los tribunales que protegían a las corporaciones. Si el culpable es el individuo, el sistema queda absuelto. Si el problema es la cultura nacional, nadie cuestiona la arquitectura global de poder. Por eso es tan importante que este caso muestre, de manera tan nítida, que las reglas del juego pueden ser injustas y que cuando se desafían con seriedad, es posible ganar. México no venció porque de pronto sus ciudadanos se hicieron más trabajadores que antes. México no venció porque de la noche a la mañana desapareciera la corrupción o se produjera un milagro cultural. México venció porque utilizó con inteligencia el conocimiento jurídico, porque organizó sus archivos, porque reconstruyó la historia de esas tierras, porque tuvo la voluntad política de sostener la defensa hasta el final y porque se negó a aceptar como inevitable la derrota que muchos daban por segura. Esto nos lleva a otro punto esencial. La técnica importa. No basta con pronunciar discursos inflamados sobre soberanía, dignidad y justicia. Esas palabras son necesarias, pero no suficientes. Si un país quiere enfrentarse al poder del capital transnacional, debe contar con equipos jurídicos sólidos, con instituciones que documenten bien su historia, con especialistas capaces de leer tratados, contratos, anexos y cláusulas que están escritos para confundir. Debe invertir en conocimiento en universidades, en centros de investigación. La victoria de México es también la victoria de abogados y abogadas que trabajaron durante años, de funcionarios que ordenaron archivos, de comunidades que defendieron su memoria territorial, de académicos que aportaron peritajes, de especialistas que no se dejaron intimidar por el peso de la contraparte. Es importante reconocer ese esfuerzo porque nos enseña algo muy simple. La soberanía no se defiende solo con banderas y ceremonias, se defiende con expedientes bien armados, con argumentos precisos, con datos correctos. Desde un punto de vista geopolítico, este caso marca un precedente que otros países ya están observando con atención. Gobiernos de América Latina, de África, de Asia, que durante años han pagado indemnizaciones desproporcionadas, comienzan a preguntarse si no ha llegado la hora de cambiar de actitud. Algunos están estudiando sus propios casos, revisando demandas viejas, analizando la posibilidad de coordinar estrategias, de compartir equipos jurídicos, de construir una defensa colectiva frente a los grandes bufetes especializados en demandar estados. Imaginemos por un momento lo que significaría una alianza jurídica del sur global. Imaginemos que los países que han sido históricamente víctimas de este sistema deciden unirse para enfrentar juntos los arbitrajes. Imaginemos que comparten sus mejores abogados, que crean un fondo común para financiar defensas, que establecen centros de estudio dedicados a desmontar los mecanismos de chantaje legal. Eso cambiaría de manera profunda la correlación de fuerzas en el orden económico mundial, no porque el capital desapareciera, sino porque ya no podría actuar tan cómodamente desde la impunidad. No debemos perder de vista, sin embargo, la otra cara de la moneda. Cada victoria en este terreno será respondida por el poder establecido. Las grandes corporaciones, los gobiernos que la respaldan, los grupos financieros que se benefician de este sistema, no se quedarán de brazos cruzados. Intentarán modificar las reglas, introducir nuevas cláusulas en los tratados, fortalecer otros espacios de presión, usar medios de comunicación para minimizar el impacto de casos como este. Harán todo lo que esté a su alcance para evitar que el ejemplo de México se convierta en tendencia. Es aquí donde entra en escena la sociedad. Un pueblo informado es mucho más difícil de manipular. Si la ciudadanía entiende que estos juicios no son asunto de especialistas, sino decisiones que afectan sus impuestos, sus servicios públicos, su futuro laboral, entonces exigirá a sus gobiernos que no vuelvan a firmar tratados a ciegas, que no entreguen su soberanía jurídica por apresuramiento o por complicidad, que construyan instituciones capaces de defender el interés colectivo. Por eso insisto tanto en la importancia de democratizar el conocimiento. Durante demasiado tiempo se nos dijo que temas como el arbitraje internacional, el derecho económico global o los mecanismos financieros eran demasiado complicados para la población común. Esa frase repetida como dogma ha servido de escudo a quienes utilizan esos mecanismos en su beneficio. Cuanta más ignorancia haya en la sociedad, más fácil será para ellos seguir sacando ventaja. Lo que este caso nos demuestra es que la claridad es subversiva. Cuando la gente entiende por qué un país es pobre, por qué sus recursos se van al extranjero, por qué sus gobiernos han tenido miedo de legislar, entonces empieza a hacer preguntas incómodas. Empieza a rechazar la idea de que la pobreza es producto de la flojera individual. Empieza a ver que hay una estructura internacional que ha drenado riqueza
riqueza durante décadas. Y cuando esa comprensión se extiende, el poder de los de arriba comienza a tambalearse. Hay también una dimensión moral que no podemos dejar de lado. Lo que se disputaba en este tribunal no era solo dinero. Eran tierras con memoria, tierras que forman parte de la identidad de comunidades enteras, tierras que nacieron de luchas agrarias donde murieron campesinos que se negaron a aceptar el dominio absoluto de los grandes propietarios. Pretender convertir esa historia en un simple activo financiero es, además de una operación económica, un acto de desprecio cultural. México, al defender el carácter social de esas tierras, no solo protegió su presupuesto, protegió la dignidad de esos campesinos, protegió la memoria de esas luchas, protegió la idea misma de que hay bienes que no pueden reducirse a mercancía. Esa defensa, cuando se mira en profundidad, es también una defensa contra la lógica según la cual todo se compra y todo se vende, incluso aquello que sostiene la vida de las comunidades. Ahora bien, sería un error pensar que con esta victoria todos los problemas están resueltos. El sistema económico mundial sigue siendo profundamente desigual. Los flujos financieros continúan concentrándose en manos de una minoría. La capacidad de los grandes bancos, de los fondos de inversión, de las plataformas tecnológicas para influir en la política de los estados sigue siendo enorme. Lo que este caso nos recuerda es que esa estructura no es perfecta, que tiene puntos débiles, que puede ser desafiada si existe voluntad política, conocimiento y organización. La tarea que viene para México es convertir esta victoria jurídica en una política sostenida. Eso significa revisar tratados vigentes, analizar cláusulas que podrían volver a colocar al país en situación de vulnerabilidad, fortalecer sus instituciones, invertir en la formación de nuevas generaciones de juristas y economistas que entiendan la dimensión política de su trabajo. Significa también repensar el modelo interno de desarrollo, porque no tendría sentido derrotar a una multinacional en la corte si dentro del país se sigue permitiendo la concentración extrema de la riqueza, la precariedad laboral y el abandono de las regiones más pobres. La verdadera soberanía económica no consiste solo en ganar juicios internacionales, consiste en asegurar que los frutos del trabajo nacional se traduzcan en bienestar para la mayoría. Si la riqueza que se salva en un arbitraje termina nuevamente concentrada en unas pocas manos, el sentido profundo de la victoria se diluye. De ahí que este momento deba ser aprovechado para abrir un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo, sobre el papel del Estado, sobre la distribución de la riqueza, sobre la prioridad de la salud, la educación y la vivienda frente a la lógica del lucro sin límites. Quisiera subrayar algo más porque conecta con lo que he intentado enseñar durante toda mi vida como economista. La economía no es un conjunto de leyes naturales inmutables. La economía es un campo de batalla política. Los tratados, los tribunales, las reglas del juego no descendieron del cielo. Fueron diseñados por seres humanos con intereses concretos. Si aceptamos esta verdad sencilla, entonces entendemos que esos arreglos pueden cambiarse. No es fácil, no es rápido, no ocurre sin conflicto, pero es posible. El caso de México contra esta empresa estadounidense lo ilustra con claridad. Durante décadas, el diseño del sistema de arbitraje internacional respondió a los intereses del bloque dominante en el planeta. No era un accidente que la inmensa mayoría de las sentencias favorecieran al capital. Era el reflejo de una correlación de fuerzas. Lo que vemos ahora es que esa correlación en algunos ámbitos empieza a moverse, y cuando se mueve en un punto, abre la posibilidad de que se mueva en otros. Para los jóvenes que me escuchan, para quienes están estudiando derecho, economía, relaciones internacionales, este episodio debería funcionar como una llamada de atención. Su trabajo no es neutro. La forma en que redactan un contrato, la manera en que interpretan una cláusula, la investigación que deciden emprender, todo eso puede inclinar la balanza hacia la justicia o hacia la injusticia. Servir al interés público no es un gesto romántico, es una tarea concreta que se desempeña en los textos legales, en las aulas, en los tribunales, en los despachos de los ministerios. Finalmente, quiero volver al punto de partida para cerrar esta primera parte del análisis. México ha derrotado a una gran empresa vinculada al poder estadounidense en una corte donde casi siempre vencían los intereses del capital. Ha demostrado que la soberanía no es un eslogan vacío, sino una práctica que se ejerce cuando un Estado decide defender su constitución, su historia y sus recursos frente a quienes los consideran mercancía. Ha mostrado al mundo que el sur global no está condenado a obedecer eternamente, que puede levantar la voz, sostener la mirada y decir no cuando se le pretende imponer un saqueo disfrazado de legalidad. Este episodio deja abierta una pregunta crucial que debemos abordar con calma y con profundidad. Si fue posible romper el guión en esta ocasión, ¿qué otros espacios del orden económico mundial pueden comenzar a resquebrajarse cuando los pueblos se organizan, cuando los gobiernos dejan de arrodillarse y cuando el conocimiento se pone al servicio de la mayoría? Esa es la discusión que sigue y que, si ustedes me lo permiten, continuaré desarrollando al extender este análisis en la siguiente parte.
Permítanme comenzar diciendo algo con absoluta claridad, con la franqueza con la que suelo hablarle a mis estudiantes y a mis oyentes desde hace muchas décadas. Lo que México acaba de lograr frente a Estados Unidos en un tribunal internacional no es una nota curiosa para abogados, no es una rareza técnica perdida en algún archivo polvoriento, no es un detalle menor de la diplomacia. Es un golpe directo a la arquitectura del poder económico que durante mucho tiempo permitió a las grandes corporaciones estadounidenses mandar, amenazar y castigar a países enteros sin enfrentar consecuencias reales. Lo que ha ocurrido en esta corte internacional donde Estados Unidos y sus empresas casi siempre ganaban es sencillamente histórico. Durante años se nos dijo que el sur global, que países como México solo podían aspirar a obedecer, a firmar, a cumplir y a pagar. Hoy por primera vez en mucho tiempo el libreto se invierte. La empresa que llegó como demandante se marcha como derrotada. El Estado que era presentado como débil, caótico o incapaz se marcha como vencedor. Y eso, créanme, tiene implicaciones que van mucho más allá de los nombres propios involucrados en el expediente. Para entender la magnitud de este momento hay que mirar más allá del lenguaje técnico, más allá de los códigos y más allá de los términos jurídicos que parecen escritos para que el ciudadano común se sienta excluido. Lo que está realmente en juego es algo muy sencillo de comprender. Durante décadas existió un mecanismo internacional diseñado para colocar la protección de la inversión extranjera por encima de la voluntad democrática de los pueblos. Cada vez que un país intentaba regular, ordenar, cuidar sus recursos o corregir abusos, aparecía la amenaza del arbitraje internacional. Ese sistema de arbitraje no ha funcionado como un tribunal neutral e inocente, sino como una especie de seguro político para las grandes corporaciones. Si un gobierno se atrevía a tocar sus privilegios, la empresa no se conformaba con ir a los tribunales nacionales, saltaba por encima de ellos y acudía a ese espacio internacional donde las reglas, los procedimientos y la cultura institucional estaban moldeados desde el inicio para favorecer al capital transnacional. El mensaje era claro: si se atreven a regularnos, les llenaremos de demandas, les exigiremos sumas gigantescas, los asfixiaremos hasta que vuelvan a obedecer. Piensen por un momento lo que significa vivir bajo esa amenaza permanente. Imaginemos que un país decide proteger sus ríos frente a una concesión minera que contamina. Imaginemos que un gobierno se atreve a subir el salario mínimo para que sus trabajadores puedan comer mejor. Imaginemos que se aprueba una ley que limita la especulación sobre tierras campesinas para evitar el despojo. Cada una de esas decisiones legítimas en cualquier democracia puede convertirse de la noche a la mañana en motivo de una demanda internacional que exija compensaciones por supuestas pérdidas futuras, muchas veces infladas a niveles delirantes. Conozco bien cómo opera esta lógica, la he estudiado durante buena parte de mi vida. Primero viene la crisis, la urgencia, la presión internacional para privatizar, abrir la economía, firmar tratados de libre comercio, aceptar concesiones. En medio de esa urgencia se firman contratos desiguales, se entregan garantías excesivas, se renuncian a derechos históricos. Después, cuando la sociedad empieza a darse cuenta de la magnitud del daño y presiona para corregir, aparece el chantaje impuesto por esos tribunales de arbitraje internacional. Si cambian las reglas, si tocan la concesión, si protegen su agua o sus bosques, les demandaremos y tendrán que pagar sumas que superan por mucho lo que gastan en hospitales, en escuelas, en vivienda pública. Así fue como se construyó una especie de gobierno invisible del capital. Un gobierno que no se presenta a elecciones, que no rinde cuentas ante los ciudadanos, que no tiene oposición parlamentaria y que sin embargo puede anular decisiones soberanas de estados enteros utilizando un arsenal de abogados, cláusulas oscuras y argumentos financieros. Ese gobierno invisible se expresaba precisamente en tribunales como el que hoy ha tenido que fallar a favor de México. Lo que México hizo en esta ocasión fue algo que durante mucho tiempo se nos dijo que era imposible. En lugar de doblarse, en lugar de negociar en silencio, en lugar de aceptar una derrota anticipada, decidió enfrentarse a la demanda con la máxima seriedad técnica y política. No llegó a ese tribunal a suplicar comprensión, no llegó a pedir una rebaja de la factura, llegó a desmontar punto por punto el relato construido por la empresa demandante. La clave de este caso está en entender la naturaleza de las tierras en disputa. No se trataba de lotes urbanos comunes y corrientes, ni de simples parcelas privadas. Eran tierras con carácter social, con raíces profundas en las luchas agrarias del siglo pasado, protegidas por la Constitución y por un conjunto de normas que reconocen su vocación colectiva. Lo que intentó la empresa, y esto es fundamental, fue borrar esa naturaleza social mediante una operación jurídica forzada. Quiso transformar lo que era colectivo en mercancía, lo que era fruto de una larga historia de lucha campesina en un activo más dentro del mercado global. Sobre esa transformación artificial levantó toda su demanda, proyectó ganancias futuras que nunca se concretaron, calculó pérdidas hipotéticas como si ya fueran realidades irrefutables, infló cifras, construyó escenarios dramáticos para presentarse ante el tribunal como víctima de un estado arbitrario. No es la primera vez que vemos este guión. Se ha repetido una y otra vez en África, en América Latina, en Asia. Es el manual básico de la corporación que se disfraza de inocente inversionista cuando alguien se atreve a cuestionar sus privilegios
privilegios. Lo que cambia en este caso es que México no aceptó el papel de acusado sumiso. El Estado mexicano llevó a ese tribunal registros agrarios, archivos históricos, testimonios comunitarios, antecedentes constitucionales, jurisprudencia y peritajes. Mostró que esas tierras no eran una mercancía cualquiera, que su carácter social estaba reconocido desde hacía muchas décadas, que los supuestos derechos adquiridos por la empresa se apoyaban en interpretaciones sesgadas y en una lectura interesada de la realidad. Cuando el caso se examinó con rigor, se hizo evidente que el castillo financiero levantado por la corporación estaba construido sobre arena. Las proyecciones de pérdidas futuras aparecieron como exageraciones calculadas para justificar una indemnización desmesurada. Los argumentos sobre la transformación del régimen de propiedad chocaron con la Constitución y con la historia jurídica del país. Es decir, cuando se quitó la capa de retórica empresarial, lo que quedaba era una pretensión sin base sólida. Y aquí ocurre lo verdaderamente excepcional. El tribunal no solo rechazó la demanda de la empresa, fue más allá, ordenó que la propia corporación asumiera costos, algo que en la práctica de estos tribunales es extremadamente raro. Durante años la lógica dominante había sido la contraria. Los estados pagaban, las empresas cobraban. El riesgo estaba siempre del lado de los pueblos, nunca del lado del capital. Esta vez, en cambio, el riesgo cambió de lugar. La empresa descubrió que acudir a ese tribunal podía salirle caro. Quizás no se imaginen lo que significa en términos de poder que una multinacional reciba ese mensaje. A partir de ahora, cada vez que una corporación piense en demandar a un estado como México por miles de millones de dólares, tendrá que preguntarse si su caso es realmente sólido o si corre el peligro de terminar pagando ella misma la cuenta. Ese cambio en los incentivos es una grieta en el muro de impunidad que rodeaba a los grandes actores empresariales. Este resultado además tiene un efecto simbólico de enorme alcance. Durante mucho tiempo la política exterior de figuras como Donald Trump se apoyó en la idea de que Estados Unidos podía sancionar, castigar y humillar a otros países sin recibir respuesta efectiva. Se utilizaban aranceles, amenazas comerciales, campañas mediáticas, presiones diplomáticas y, por supuesto, este tipo de demandas internacionales como instrumentos de disciplinamiento. El mensaje era sencillo: si no hacen lo que queremos, pagarán un precio altísimo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando en uno de los terrenos más favorables para ese tipo de estrategia, el terreno jurídico internacional, los aliados del poder estadounidense pierden un caso clave frente a un país al que consideraban inferior? Lo que ocurre es que se resquebraja el mito de la invencibilidad. Si se puede ganar ahí en esa corte, se abre una puerta para que otros también se atrevan a intentarlo. Y esto es precisamente lo que empieza a preocupar en Washington y en los centros financieros que rodean al poder político. No es casual que el silencio mediático sobre este caso haya sido tan llamativo. Quienes controlan los grandes medios corporativos en Estados Unidos y en muchos otros países entienden que, si se habla demasiado de esta derrota, si se explican sus detalles, si se cuenta que la empresa perdió y que México ganó, otros gobiernos podrían tomar nota. Podrían preguntarse por qué ellos no se defendieron con igual firmeza cuando fueron demandados. Podrían revisar sus archivos, buscar casos semejantes, reabrir disputas que se daban por perdidas. Desde la perspectiva de la economía política, lo que vemos aquí es un punto de inflexión en el orden económico mundial. No porque una sola sentencia judicial cambie toda la estructura del sistema, eso sería ingenuo, sino porque introduce una contradicción en el corazón mismo del modelo. Ese modelo se había construido sobre dos pilares. Primero, la libre circulación del capital, casi sin restricciones por encima de las fronteras. Segundo, la capacidad de ese mismo capital para utilizar instituciones internacionales a su favor, siempre que un Estado intentaba limitar sus excesos. El caso de México muestra que ese segundo pilar ya no es completamente seguro, y si el capital percibe riesgo en el uso de esos tribunales, la relación entre los estados del sur global y las corporaciones transnacionales comienza a reequilibrarse. No se trata de una revolución instantánea, se trata de un desplazamiento gradual, pero profundo en la correlación de fuerzas. Para las mayorías trabajadoras, para la gente que se levanta temprano, que toma transporte público, que intenta pagar la renta, que va al mercado y se enfrenta a precios cada vez más altos, puede parecer que todo esto es demasiado abstracto. Tribunales internacionales, arbitrajes, reclamaciones multimillonarias, todo suena lejano. Sin embargo, les aseguro que no lo es. Cada vez que un Estado pierde una de estas demandas, los recursos para la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura y los programas sociales se reducen. Ese dinero no sale del bolsillo de los presidentes, sale de los presupuestos públicos que se nutren de los impuestos que paga la población. Cuando un gobierno tiene que pagar una indemnización gigantesca a una multinacional, suele recortar gastos en hospitales, en escuelas, en becas, en apoyo al campo, en protección ambiental. Es decir, la derrota jurídica se traduce en derrota social. Por eso insisto en que este caso no es solo una victoria diplomática o técnica, es una victoria con impacto directo sobre la vida de la gente, aunque ese impacto todavía no se vea en toda su dimensión.
Hay otra enseñanza central que debemos extraer. Durante décadas nos repitieron una narrativa tóxica sobre la pobreza y la desigualdad en países como México. Nos dijeron que si había salarios bajos era porque los trabajadores no eran lo suficientemente productivos. Nos dijeron que si había pobreza era porque la gente no se esforzaba lo suficiente, porque había corrupción cultural, porque faltaba disciplina, porque el problema estaba en los individuos y no en las reglas del juego. Esa narrativa tenía una función política muy clara: evitar que miráramos hacia arriba, hacia las estructuras internacionales, hacia los tratados asimétricos, hacia los tribunales que protegían a las corporaciones. Si el culpable es el individuo, el sistema queda absuelto. Si el problema es la cultura nacional, nadie cuestiona la arquitectura global de poder. Por eso es tan importante que este caso muestre, de manera tan nítida, que las reglas del juego pueden ser injustas y que cuando se desafían con seriedad, es posible ganar. México no venció porque de pronto sus ciudadanos se hicieron más trabajadores que antes. México no venció porque de la noche a la mañana desapareciera la corrupción o se produjera un milagro cultural. México venció porque utilizó con inteligencia el conocimiento jurídico, porque organizó sus archivos, porque reconstruyó la historia de esas tierras, porque tuvo la voluntad política de sostener la defensa hasta el final y porque se negó a aceptar como inevitable la derrota que muchos daban por segura. Esto nos lleva a otro punto esencial. La técnica importa. No basta con pronunciar discursos inflamados sobre soberanía, dignidad y justicia. Esas palabras son necesarias, pero no suficientes. Si un país quiere enfrentarse al poder del capital transnacional, debe contar con equipos jurídicos sólidos, con instituciones que documenten bien su historia, con especialistas capaces de leer tratados, contratos, anexos y cláusulas que están escritos para confundir. Debe invertir en conocimiento en universidades, en centros de investigación. La victoria de México es también la victoria de abogados y abogadas que trabajaron durante años, de funcionarios que ordenaron archivos, de comunidades que defendieron su memoria territorial, de académicos que aportaron peritajes, de especialistas que no se dejaron intimidar por el peso de la contraparte. Es importante reconocer ese esfuerzo porque nos enseña algo muy simple. La soberanía no se defiende solo con banderas y ceremonias, se defiende con expedientes bien armados, con argumentos precisos, con datos correctos. Desde un punto de vista geopolítico, este caso marca un precedente que otros países ya están observando con atención. Gobiernos de América Latina, de África, de Asia, que durante años han pagado indemnizaciones desproporcionadas, comienzan a preguntarse si no ha llegado la hora de cambiar de actitud. Algunos están estudiando sus propios casos, revisando demandas viejas, analizando la posibilidad de coordinar estrategias, de compartir equipos jurídicos, de construir una defensa colectiva frente a los grandes bufetes especializados en demandar estados. Imaginemos por un momento lo que significaría una alianza jurídica del sur global. Imaginemos que los países que han sido históricamente víctimas de este sistema deciden unirse para enfrentar juntos los arbitrajes. Imaginemos que comparten sus mejores abogados, que crean un fondo común para financiar defensas, que establecen centros de estudio dedicados a desmontar los mecanismos de chantaje legal. Eso cambiaría de manera profunda la correlación de fuerzas en el orden económico mundial, no porque el capital desapareciera, sino porque ya no podría actuar tan cómodamente desde la impunidad. No debemos perder de vista, sin embargo, la otra cara de la moneda. Cada victoria en este terreno será respondida por el poder establecido. Las grandes corporaciones, los gobiernos que la respaldan, los grupos financieros que se benefician de este sistema, no se quedarán de brazos cruzados. Intentarán modificar las reglas, introducir nuevas cláusulas en los tratados, fortalecer otros espacios de presión, usar medios de comunicación para minimizar el impacto de casos como este. Harán todo lo que esté a su alcance para evitar que el ejemplo de México se convierta en tendencia. Es aquí donde entra en escena la sociedad. Un pueblo informado es mucho más difícil de manipular. Si la ciudadanía entiende que estos juicios no son asunto de especialistas, sino decisiones que afectan sus impuestos, sus servicios públicos, su futuro laboral, entonces exigirá a sus gobiernos que no vuelvan a firmar tratados a ciegas, que no entreguen su soberanía jurídica por apresuramiento o por complicidad, que construyan instituciones capaces de defender el interés colectivo. Por eso insisto tanto en la importancia de democratizar el conocimiento. Durante demasiado tiempo se nos dijo que temas como el arbitraje internacional, el derecho económico global o los mecanismos financieros eran demasiado complicados para la población común. Esa frase repetida como dogma ha servido de escudo a quienes utilizan esos mecanismos en su beneficio. Cuanta más ignorancia haya en la sociedad, más fácil será para ellos seguir sacando ventaja. Lo que este caso nos demuestra es que la claridad es subversiva. Cuando la gente entiende por qué un país es pobre, por qué sus recursos se van al extranjero, por qué sus gobiernos han tenido miedo de legislar, entonces empieza a hacer preguntas incómodas. Empieza a rechazar la idea de que la pobreza es producto de la flojera individual. Empieza a ver que hay una estructura internacional que ha drenado riqueza durante décadas. Y cuando esa comprensión se extiende, el poder de los de arriba comienza a tambalearse. Hay también una dimensión moral que no podemos dejar de lado. Lo que se disputaba en este tribunal no era
solo dinero. Eran tierras con memoria, tierras que forman parte de la identidad de comunidades enteras, tierras que nacieron de luchas agrarias donde murieron campesinos que se negaron a aceptar el dominio absoluto de los grandes propietarios. Pretender convertir esa historia en un simple activo financiero es, además de una operación económica, un acto de desprecio cultural. México, al defender el carácter social de esas tierras, no solo protegió su presupuesto, protegió la dignidad de esos campesinos, protegió la memoria de esas luchas, protegió la idea misma de que hay bienes que no pueden reducirse a mercancía. Esa defensa, cuando se mira en profundidad, es también una defensa contra la lógica según la cual todo se compra y todo se vende, incluso aquello que sostiene la vida de las comunidades. Ahora bien, sería un error pensar que con esta victoria todos los problemas están resueltos. El sistema económico mundial sigue siendo profundamente desigual. Los flujos financieros continúan concentrándose en manos de una minoría. La capacidad de los grandes bancos, de los fondos de inversión, de las plataformas tecnológicas para influir en la política de los estados sigue siendo enorme. Lo que este caso nos recuerda es que esa estructura no es perfecta, que tiene puntos débiles, que puede ser desafiada si existe voluntad política, conocimiento y organización. La tarea que viene para México es convertir esta victoria jurídica en una política sostenida. Eso significa revisar tratados vigentes, analizar cláusulas que podrían volver a colocar al país en situación de vulnerabilidad, fortalecer sus instituciones, invertir en la formación de nuevas generaciones de juristas y economistas que entiendan la dimensión política de su trabajo. Significa también repensar el modelo interno de desarrollo, porque no tendría sentido derrotar a una multinacional en la corte si dentro del país se sigue permitiendo la concentración extrema de la riqueza, la precariedad laboral y el abandono de las regiones más pobres. La verdadera soberanía económica no consiste solo en ganar juicios internacionales, consiste en asegurar que los frutos del trabajo nacional se traduzcan en bienestar para la mayoría. Si la riqueza que se salva en un arbitraje termina nuevamente concentrada en unas pocas manos, el sentido profundo de la victoria se diluye. De ahí que este momento deba ser aprovechado para abrir un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo, sobre el papel del Estado, sobre la distribución de la riqueza, sobre la prioridad de la salud, la educación y la vivienda frente a la lógica del lucro sin límites. Quisiera subrayar algo más porque conecta con lo que he intentado enseñar durante toda mi vida como economista. La economía no es un conjunto de leyes naturales inmutables. La economía es un campo de batalla política. Los tratados, los tribunales, las reglas del juego no descendieron del cielo. Fueron diseñados por seres humanos con intereses concretos. Si aceptamos esta verdad sencilla, entonces entendemos que esos arreglos pueden cambiarse. No es fácil, no es rápido, no ocurre sin conflicto, pero es posible. El caso de México contra esta empresa estadounidense lo ilustra con claridad. Durante décadas, el diseño del sistema de arbitraje internacional respondió a los intereses del bloque dominante en el planeta. No era un accidente que la inmensa mayoría de las sentencias favorecieran al capital. Era el reflejo de una correlación de fuerzas. Lo que vemos ahora es que esa correlación en algunos ámbitos empieza a moverse, y cuando se mueve en un punto, abre la posibilidad de que se mueva en otros. Para los jóvenes que me escuchan, para quienes están estudiando derecho, economía, relaciones internacionales, este episodio debería funcionar como una llamada de atención. Su trabajo no es neutro. La forma en que redactan un contrato, la manera en que interpretan una cláusula, la investigación que deciden emprender, todo eso puede inclinar la balanza hacia la justicia o hacia la injusticia. Servir al interés público no es un gesto romántico, es una tarea concreta que se desempeña en los textos legales, en las aulas, en los tribunales, en los despachos de los ministerios. Finalmente, quiero volver al punto de partida para cerrar esta primera parte del análisis. México ha derrotado a una gran empresa vinculada al poder estadounidense en una corte donde casi siempre vencían los intereses del capital. Ha demostrado que la soberanía no es un eslogan vacío, sino una práctica que se ejerce cuando un Estado decide defender su constitución, su historia y sus recursos frente a quienes los consideran mercancía. Ha mostrado al mundo que el sur global no está condenado a obedecer eternamente, que puede levantar la voz, sostener la mirada y decir no cuando se le pretende imponer un saqueo disfrazado de legalidad. Este episodio deja abierta una pregunta crucial que debemos abordar con calma y con profundidad. Si fue posible romper el guión en esta ocasión, ¿qué otros espacios del orden económico mundial pueden comenzar a resquebrajarse cuando los pueblos se organizan, cuando los gobiernos dejan de arrodillarse y cuando el conocimiento se pone al servicio de la mayoría? Esa es la discusión que sigue y que, si ustedes me lo permiten, continuaré desarrollando al extender este análisis en la siguiente parte. Permítanme comenzar diciendo algo con absoluta claridad, con la franqueza con la que suelo hablarle a mis estudiantes y a mis oyentes desde hace muchas décadas. Lo que México acaba de lograr frente a Estados Unidos en un tribunal internacional no es una nota curiosa para abogados, no es una rareza técnica perdida en algún archivo polvoriento, no es un detalle menor de la diplomacia. Es un golpe directo a la arquitectura del poder económico que durante mucho tiempo permitió a las grandes corporaciones estadounidenses mandar, amenazar y castigar a países enteros sin enfrentar consecuencias reales. Lo
Lo que ha ocurrido en esta corte internacional donde Estados Unidos y sus empresas casi siempre ganaban es sencillamente histórico. Durante años se nos dijo que el sur global, que países como México solo podían aspirar a obedecer, a firmar, a cumplir y a pagar. Hoy por primera vez en mucho tiempo el libreto se invierte. La empresa que llegó como demandante se marcha como derrotada. El Estado que era presentado como débil, caótico o incapaz se marcha como vencedor. Y eso, créanme, tiene implicaciones que van mucho más allá de los nombres propios involucrados en el expediente. Para entender la magnitud de este momento hay que mirar más allá del lenguaje técnico, más allá de los códigos y más allá de los términos jurídicos que parecen escritos para que el ciudadano común se sienta excluido. Lo que está realmente en juego es algo muy sencillo de comprender. Durante décadas existió un mecanismo internacional diseñado para colocar la protección de la inversión extranjera por encima de la voluntad democrática de los pueblos. Cada vez que un país intentaba regular, ordenar, cuidar sus recursos o corregir abusos, aparecía la amenaza del arbitraje internacional. Ese sistema de arbitraje no ha funcionado como un tribunal neutral e inocente, sino como una especie de seguro político para las grandes corporaciones. Si un gobierno se atrevía a tocar sus privilegios, la empresa no se conformaba con ir a los tribunales nacionales, saltaba por encima de ellos y acudía a ese espacio internacional donde las reglas, los procedimientos y la cultura institucional estaban moldeados desde el inicio para favorecer al capital transnacional. El mensaje era claro: si se atreven a regularnos, les llenaremos de demandas, les exigiremos sumas gigantescas, los asfixiaremos hasta que vuelvan a obedecer. Piensen por un momento lo que significa vivir bajo esa amenaza permanente. Imaginemos que un país decide proteger sus ríos frente a una concesión minera que contamina. Imaginemos que un gobierno se atreve a subir el salario mínimo para que sus trabajadores puedan comer mejor. Imaginemos que se aprueba una ley que limita la especulación sobre tierras campesinas para evitar el despojo. Cada una de esas decisiones legítimas en cualquier democracia puede convertirse de la noche a la mañana en motivo de una demanda internacional que exija compensaciones por supuestas pérdidas futuras, muchas veces infladas a niveles delirantes. Conozco bien cómo opera esta lógica, la he estudiado durante buena parte de mi vida. Primero viene la crisis, la urgencia, la presión internacional para privatizar, abrir la economía, firmar tratados de libre comercio, aceptar concesiones. En medio de esa urgencia se firman contratos desiguales, se entregan garantías excesivas, se renuncian a derechos históricos. Después, cuando la sociedad empieza a darse cuenta de la magnitud del daño y presiona para corregir, aparece el chantaje impuesto por esos tribunales de arbitraje internacional. Si cambian las reglas, si tocan la concesión, si protegen su agua o sus bosques, les demandaremos y tendrán que pagar sumas que superan por mucho lo que gastan en hospitales, en escuelas, en vivienda pública. Así fue como se construyó una especie de gobierno invisible del capital. Un gobierno que no se presenta a elecciones, que no rinde cuentas ante los ciudadanos, que no tiene oposición parlamentaria y que sin embargo puede anular decisiones soberanas de estados enteros utilizando un arsenal de abogados, cláusulas oscuras y argumentos financieros. Ese gobierno invisible se expresaba precisamente en tribunales como el que hoy ha tenido que fallar a favor de México. Lo que México hizo en esta ocasión fue algo que durante mucho tiempo se nos dijo que era imposible. En lugar de doblarse, en lugar de negociar en silencio, en lugar de aceptar una derrota anticipada, decidió enfrentarse a la demanda con la máxima seriedad técnica y política. No llegó a ese tribunal a suplicar comprensión, no llegó a pedir una rebaja de la factura, llegó a desmontar punto por punto el relato construido por la empresa demandante. La clave de este caso está en entender la naturaleza de las tierras en disputa. No se trataba de lotes urbanos comunes y corrientes, ni de simples parcelas privadas. Eran tierras con carácter social, con raíces profundas en las luchas agrarias del siglo pasado, protegidas por la Constitución y por un conjunto de normas que reconocen su vocación colectiva. Lo que intentó la empresa, y esto es fundamental, fue borrar esa naturaleza social mediante una operación jurídica forzada. Quiso transformar lo que era colectivo en mercancía, lo que era fruto de una larga historia de lucha campesina en un activo más dentro del mercado global. Sobre esa transformación artificial levantó toda su demanda, proyectó ganancias futuras que nunca se concretaron, calculó pérdidas hipotéticas como si ya fueran realidades irrefutables, infló cifras, construyó escenarios dramáticos para presentarse ante el tribunal como víctima de un estado arbitrario. No es la primera vez que vemos este guión. Se ha repetido una y otra vez en África, en América Latina, en Asia. Es el manual básico de la corporación que se disfraza de inocente inversionista cuando alguien se atreve a cuestionar sus privilegios. Lo que cambia en este caso es que México no aceptó el papel de acusado sumiso. El Estado mexicano llevó a ese tribunal registros agrarios, archivos históricos, testimonios comunitarios, antecedentes constitucionales, jurisprudencia y peritajes. Mostró que esas tierras no eran una mercancía cualquiera, que su carácter social estaba reconocido desde hacía muchas décadas, que los supuestos derechos adquiridos por la empresa se apoyaban en interpretaciones sesgadas y en una lectura interesada de la realidad.
Cuando el caso se examinó con rigor, se hizo evidente que el castillo financiero levantado por la corporación estaba construido sobre arena. Las proyecciones de pérdidas futuras aparecieron como exageraciones calculadas para justificar una indemnización desmesurada. Los argumentos sobre la transformación del régimen de propiedad chocaron con la Constitución y con la historia jurídica del país. Es decir, cuando se quitó la capa de retórica empresarial, lo que quedaba era una pretensión sin base sólida. Y aquí ocurre lo verdaderamente excepcional. El tribunal no solo rechazó la demanda de la empresa, fue más allá, ordenó que la propia corporación asumiera costos, algo que en la práctica de estos tribunales es extremadamente raro. Durante años la lógica dominante había sido la contraria. Los estados pagaban, las empresas cobraban. El riesgo estaba siempre del lado de los pueblos, nunca del lado del capital. Esta vez, en cambio, el riesgo cambió de lugar. La empresa descubrió que acudir a ese tribunal podía salirle caro. Quizás no se imaginen lo que significa en términos de poder que una multinacional reciba ese mensaje. A partir de ahora, cada vez que una corporación piense en demandar a un estado como México por miles de millones de dólares, tendrá que preguntarse si su caso es realmente sólido o si corre el peligro de terminar pagando ella misma la cuenta. Ese cambio en los incentivos es una grieta en el muro de impunidad que rodeaba a los grandes actores empresariales. Este resultado además tiene un efecto simbólico de enorme alcance. Durante mucho tiempo, la política exterior de figuras como Donald Trump se apoyó en la idea de que Estados Unidos podía sancionar, castigar y humillar a otros países sin recibir respuesta efectiva. Se utilizaban aranceles, amenazas comerciales, campañas mediáticas, presiones diplomáticas y, por supuesto, este tipo de demandas